El tema de esta mañana es la segunda respuesta y quiero compartir con ustedes lo que dice esta parábola que la encontramos en Mateo capítulo 21 versos 28 al 31 y dice así, estoy leyendo en la nueva traducción viviente. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú, y el hijo le dijo, sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron el primero. Luego Jesús explicó el siguiente significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Unas palabras bastante fuertes y bastante eh, difíciles quizás de asimilar, de comprender. Y para este efecto, pues, quiero comenzar diciendo que vivimos en una época en la que las palabras abundan, pero los actos escasean. En redes sociales, en los púlpitos, en las relaciones humanas, muchos afirman estar comprometidos con lo bueno, lo correcto, lo espiritual, pero cuando se trata de obedecer de verdad, de actuar conforme a lo que decimos creer, la historia cambia. Jesús, al enfrentar a los líderes religiosos de su tiempo, no solo denuncia la hipocresía, sino que también revela el corazón de Dios, un Padre que mira más allá de las primeras palabras para valorar el cambio real de vida. La parábola de los 2 hijos pone en evidencia la tensión entre el discurso y la obediencia, entre la religiosidad y la transformación. Hoy más que nunca necesitamos preguntarnos cuál es nuestra verdadera respuesta ante la voluntad del Padre. Y hemos estado observando varias cosas, varias situaciones, varios elementos con las parábolas que hemos estado analizando durante estas semanas y siempre vemos una dicotomía, ¿no? Entre el que sí cumple y el que no cumple, el que sí perdona y el que no perdona, el que ejecuta y el que no ejecuta. Y parecería ser que aunque estas palabras se repitieron o se dijeron hace casi 2000 años atrás, aún seguimos repitiendo el mismo error, el mismo patrón, el mismo estilo de vida. Un patrón en donde constantemente ponemos nuestras actitudes, ponemos nuestras acciones, ponemos nuestros elementos como una supremacía frente a las acciones del otro y condenamos a las personas que no hacen lo que nosotros creemos que está bien, que no hacen lo que nosotros creemos que es correcto, que no hacen lo que nosotros creemos que es adecuado. Y en medio de toda esta dinámica hemos llegado a un punto en donde lastimosamente también nos hemos enfrentado a incorporar en nuestras vidas lo que hacemos los domingos. Ustedes, yo, hemos escuchado varias veces quizás prédicas relacionadas a la asistencia el domingo. Es que vengan al domingo porque es día del Señor. Y acá en el Ecuador tenemos mucho conflicto porque somos un país que le encanta relajarse, un país que le encanta tener feriados. Somos uno de los países latinos con más feriados y pues obviamente se nos cruza estas fechas de descanso con los fines de semana. Y he escuchado a varias personas, a varios pastores, a varios líderes que siempre recalcan este aspecto de ir y congregarse los domingos. Bajo esta línea de es el día del Señor, aunque a veces analizando un poco lo que nos mencionan, parecería ser que nos motivan más a asistir al domingo porque parecería el día de la iglesia y no tanto el día del Señor. Pero vuelvo y repito, no es mi deseo el poder juzgar, sino más bien el reflexionar frente a las cosas que estamos haciendo, porque podríamos nosotros ir el domingo, el feriado, y decir, bueno, he cumplido con el Señor. Pero lo ideal en todo esto es que analicemos cómo estamos nosotros saliendo de estas reuniones. ¿Con qué cambios hemos salido? Desde que comenzamos estas tradiciones, desde que comenzamos a asistir a la iglesia, desde que nos entregamos al Señor, ¿qué cosas hemos incorporado de lo que hemos escuchado los domingos?
O nos estamos convirtiendo en esas personas que dicen, bueno, como yo sí asisto los domingos y hay otras personas que no lo hacen, entonces esos que no lo hacen están condenados, esos que no lo hacen van a ser juzgados. Y la parte final de este pasaje es una confrontación directa para los que queremos seguir actuando dentro de la ley, dentro de las tradiciones, dentro de las costumbres, olvidando que la gracia y la misericordia de Dios siempre tienden a moverse de una manera diferente. Y es por eso que quiero compartir con ustedes este primer punto de 4 que he desarrollado para esta mañana. Y el primero tiene que ver con 2 hijos, 2 decisiones. Y eso lo vemos en los versos 28 y 30. El primer hijo dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va a trabajar. En cambio, el segundo hijo dice, sí señor, pero no hace nada. Y no sé cuántos de ustedes se sientan identificados con esto. Yo sí me siento identificado porque muchas veces he escuchado mensajes los domingos en donde sí, quiero hacer esto. Uno de los recuerdos que más tengo en mi mente es cuando estaba yo en la congregación en la que comencé a conocer a Cristo. Y pues esta congregación tenía un segundo piso para poder observar al predicador. Y me sentaba yo al frente, por lo general, en las primeras filas de ese segundo piso con mi madre. Y teníamos una dinámica un poco particular, que lo he comentado a veces en las reuniones de sanidad de los días sábados, en donde yo estaba concentradísimo en el mensaje, pero de repente sentía el caluroso y apacible recordatorio de mi madre que tenía que escuchar la palabra del predicador, la palabra del pastor, ¿no? Y era un codazo ahí y uno, ay, pero si estoy escuchando, ¿no? Y su gentil gesto de, eso es para ti. Y a partir de eso, pues ya se me nublaba el mensaje, ya no quería escuchar nada, ya no escuchaba lo que decía el pastor, ya no entraba ningún mensaje. ¿Y cuántas veces quizás dejamos que estímulos externos a nuestra relación con Dios nos bloqueen ese mensaje y salgamos sin quizás poder obedecer lo que Dios nos ha pedido que podamos realizar? Quizás tú estás viviendo otra situación, quizás tú estás pasando por otra situación, los que están conectados, los que están aquí presentes, frente al hecho de sí, yo recuerdo aquel mensaje en donde sentí claramente la instrucción de Dios y lo que tenía que hacer y decir, pero de repente nos comportamos como el segundo hijo, que dice, sí Señor, lo voy a hacer, pero de repente no hay una acción concreta. Y ahí es cuando venía esta pregunta de Jesús ante las personas que estaban con él. ¿Cuál de los dos sí obedeció al Padre? El inicio del primer hijo fue conflictivo, fue un acto de rebeldía. Ve a hacer esto y el hijo le responde, no quiero. Y parecería ser que el segundo hijo tiene esta actitud de obediencia, pero simplemente no obedece o no obedeció lo que el Padre le dijo. Nuestra reacción inicial ante la voluntad de Dios no determina nuestro destino, sino lo que decidimos hacer después de escuchar su voz. Y quiero repetir esto, nuestra reacción inicial ante la voluntad de Dios no determina nuestro destino. Hemos conocido a muchas personas que quizás en este preciso momento tienen actitudes negativas, actitudes nefastas, actitudes que uno podría decir no están delante de la voluntad de Dios, no están haciendo lo que Dios les pide hacer. Pero eso no significa que esa actitud ya ha marcado su destino. Es como nosotros decidimos actuar después de escuchar su voz. Quiero compartir con ustedes dos pasajes interesantes. El primero tiene que ver con Mateo, capítulo 15, verso 8. Estoy en la versión Reina Valera, que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje y no lo hemos incorporado a nuestra dinámica de vida? Y hoy quizás hay que entenderlo de mejor manera, porque sí, nos reunimos los domingos para alabar, para adorar, para exaltar su nombre. La dinámica general de la gran mayoría de las iglesias es tener la alabanza
Y comenzamos a hacer estas distinciones de qué es adoración, qué es alabanza, y que debemos tener las 3 canciones rápidas, las 3 lentas, porque la iglesia no debe desanimarse y cosas por el estilo. Pero ¿qué es lo que realmente significa alabar? ¿Cómo eran las prédicas y los mensajes de Jesús en la época de la iglesia primitiva, en la época del primer siglo? Él llegaba con la liturgia a ver Pablo, Pedro, bueno, Pablo no, porque en esas épocas no estaba dentro de su equipo de trabajo, pero Pedro, Juan, Judas, a ver, ¿qué fue que la batería no está lista? ¿Qué fue que el audio no está listo? ¿Cómo era la dinámica de predicación de Jesús? ¿Y cómo él demostraba esa alabanza a Dios? Y nosotros estamos quizás con una serie de actividades, con una serie de eventos, de acciones, y cuando modificamos esas tradiciones nos sentimos mal. Al inicio de nuestras reuniones, ¿cómo nos sentíamos? De no poder quizás tener la alabanza, que la batería y lo que nos habíamos acostumbrado quizás a tener. Y no sé si ustedes pasaron por lo mismo, pero yo me sentía como que culpable de no estamos haciendo lo que Dios quiere. No estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado hacer. ¿Será que estuvo bien la decisión que tomamos? Y comenzamos a cuestionarnos, comenzamos a preguntarnos muchas cosas. Sin embargo, es tiempo de que comencemos a reflexionar sobre cómo realmente podemos nosotros acercarnos más a Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hemos llegado a un punto de nuestro desarrollo como iglesia en la que creo que solo nos hemos convertido en oidores. Hemos incorporado los domingos esta costumbre de simplemente ir y escuchar. Y nos sentimos bien con solamente escuchar. Creemos que porque ya escuchamos el mensaje, listo, hemos cumplido con la ley, con la tradición, y que eso ya nos acerca a Dios. Pero de todos los mensajes que hemos escuchado durante este tiempo, la pregunta es, ¿qué hemos logrado incorporar a nuestras dinámicas de vida? Aunque sea algo pequeñito, ¿qué es lo que hemos logrado incorporar para que de esa manera podamos nosotros realmente hacer la voluntad del Padre? Lo que define tu vida no es tu primera palabra, sino tu obediencia real. Lo que define tu vida no es tu primera palabra. Sí, Señor, yo iré. ¿No? ¿Cuántos quizás hemos pasado por eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado en testimonios esos llamados de quién quiere ir a evangelizar, quién quiere ir a tal parte a hacer misiones, quién quiere ir y hacer aquello y esto? Y uno, sí, Señor, yo iré. Y de repente, no, es que el trabajo, los gastos, no puedo dejar a la familia desprotegida, tenemos que hacer esto y esto y esto. ¿Cuántas veces quizás nos hemos enfrentado a llamados para poder ayudar en alguna cosa dentro de la iglesia? Y de repente a la hora de la hora llegan 1, 2, 3. Y lo peor de todo es que, como decimos, los mismos de siempre. Las mismas personas involucradas, las mismas personas que siempre están al pie del cañón, como dicen. Así que lo que define tu vida no es tu primera palabra, si dices sí Señor o no Señor. Lo que realmente va a definir es si obedeces o no obedeces lo que Dios te ha pedido que hagas. En este sentido, quiero compartir con ustedes este segundo punto. El arrepentimiento, el punto de giro, y eso lo vemos en el verso 29 de la parábola que leímos. El arrepentimiento, el punto de giro. El primer hijo representa a quienes han estado lejos de Dios, pero que, tocados por su gracia, cambian su camino. El segundo hijo representa a quienes han estado lejos de Dios, ¿no? Porque es este aspecto, el primer hijo. Sí, el primer hijo representa a quienes han estado lejos de Dios, pero que tocados por su gracia cambian su camino. La palabra usada para arrepentirse indica una transformación interna que se traduce en acciones. Esta transformación interna, ¿cómo te está llevando a hacer acciones?
a tomar decisiones. El arrepentimiento verdadero produce obediencia. No basta con sentir culpa. Hay que volver al camino de la voluntad del Padre. Porque muchas veces escuchamos los mensajes y nos sentimos arrepentidos de lo que hemos hecho, de lo que hemos pensado. Pero no se trata solamente de arrepentimiento, sino de qué acciones estoy tomando. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, verso 19 dice, si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra. Es del hecho de querer hacer algo, de oírlo para aplicarlo. Dios no busca perfección inicial, sino corazones que cambian y se alinean a su propósito. No se trata de cuántos errores dejas de cometer, porque cuando hacemos el estudio de la palabra santidad, nos metemos en la cabeza esto del perfeccionismo. Pero lo hemos visto quizás ya en otras ocasiones, que este perfeccionismo, o esta santidad, mejor dicho, no tiene que ver exactamente con perfecto, sino con apartados, personas que deciden apartarse para Dios. ¿Y qué significa estar apartado para Dios? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo me aparto para Dios? ¿Significa que dejo de dialogar con la vecina? ¿Será que dejo de dialogar con las personas que están en mi diario vivir, las personas de la tienda, los compañeros del trabajo, y me meto única y exclusivamente a escuchar radios cristianas? Solamente veo canales cristianos y así me he apartado para Dios. No, apartarse es saber que tienes un propósito y que debes escuchar a ese Dios que ha dictaminado tu propósito. Hoy más que nunca necesitamos personas que puedan ir y conversar, ir y dialogar, ir y predicar a aquellos grupos que no están siendo alcanzados. Y que no están siendo alcanzados porque nos hemos vuelto a esconder en nuestros templos, en nuestras oficinas. Porque pensamos que eso significa ser santidad, apartarse del mundo. Dios no busca una perfección inicial. Él lo que busca es un corazón que cambia y se alinea a su propósito. El tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la obediencia fingida, el peligro del sí sin obras. La obediencia fingida, el peligro del sí sin obras, y eso lo vemos en el verso 30. El segundo hijo encarna a los religiosos que dicen lo correcto, pero no viven lo que predican. Representa una fe superficial, vacía de transformación real. Hemos caído nuevamente en la religiosidad, de escuchar mensajes y sí Señor, sí lo haré, sí esto, sí aquello, es verdad, hay que ser misericordiosos, pero el primer instante vemos a alguien diferente a nosotros, diferente a la congregación, diferente a lo que quizás creemos que la palabra dice y estamos atacando, juzgando, despreciando, separando. La obediencia fingida es peligrosa porque da una ilusión de espiritualidad sin frutos. Y Jesús advierte contra esta forma de religiosidad. Vivimos en una época en donde literalmente le prestamos más atención a la estructura del templo que a nuestra estructura de nosotros, sabiendo que el texto dice que es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Y estamos más preocupados por tener templos más altos, más amplios, más cómodos, con buenas instalaciones, buenas pantallas, buen audio, buena proyección, luces.
Y creamos templos con todas estas herramientas que sí son útiles, pero que lastimosamente están sacando personas que no necesariamente están viviendo el Evangelio. Porque cuando nos enfrentamos al pobre de la calle, nos cambiamos de lugar. Porque cuando vemos a la persona que quizás se viste de una forma poco habitual, con aretes en la nariz, con varios orificios en las orejas, que hoy les llaman expansores, los rechazamos y comenzamos a decir, esta no es una vestimenta adecuada para entrar a la casa del Señor, como si siguiéramos en la época del lugar santísimo, creyendo que Dios está encerrado en un lugar en específico. Cuando vemos a personas que quizás tienen una identidad de género diferente y comenzamos a juzgar, a señalar, y no logramos preguntarnos entonces quiénes irán donde estas personas, no a presentarles la religiosidad, no a presentarles la ley, sino a presentarles el amor, la gracia y la misericordia de un Dios vivo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí es cuando yo he dicho a manera de broma, y quizás muy cierto, probablemente yo, algunos pastores y uno que otro papa estemos en el infierno, mirando cómo quizás en el cielo, no sé, estén aquellos que en algún momento dijimos, no, estos no entrarán al reino de los cielos, creyendo que nosotros somos los dueños de la verdad de quién puede ser salvo y quién no puede ser salvo. A veces vemos a personas, a predicadores que están ahí con sus manos muy en lo alto, dando esta expresividad corporal de estar muy conectados con Dios, pero no tenemos idea si esta persona realmente entrará o no entrará al reino de los cielos. Con mi esposa asistimos a una obra recientemente, en donde al final me sentí sí muy confrontado porque esta actriz hacía esta parodia de una confesión de fe de un grupo religioso muy conocido por esta insistencia en el deseo de parar de sufrir. Y se burlaba, hacía el acento, eh, un tanto de parodia en el portugués. Y mencionaba este aspecto, ¿no? De los que quieren ser salvos, y él levantaba las manos. Y este estereotipo que hemos nosotros creado frente a quién puede ser salvo, quién puede recibir la gracia, quién puede recibir sanación. Y la pregunta es, ¿será que estos líderes, estos pastores, entrarán realmente al reino de los cielos? ¿Será que yo entraré al reino de los cielos con la conducta, con las acciones que estoy tomando? Y puede que tengamos una sensación de un sí falso, porque creemos que al cumplir la tradición, las reglas, las normas, eso me dará entrada al reino de Dios. Pero no se trata de cumplir la ley, las reglas, de cumplir las tradiciones, de cumplir las costumbres. Es que es costumbre en nuestra iglesia que las personas vengan vestidos así. Es costumbre que en nuestra congregación las mujeres vengan vestidos de esta manera. Eso no nos va a dar salvación. Lo que nos puede dar la posibilidad de conectarnos con el Padre para poder recibir esta gracia es que al escuchar su mensaje nosotros realmente podamos aplicarlo y vivirlo. La carta a Tito, capítulo 1, verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y puede ser confrontativo, porque ¿cuántas veces hemos dicho a nosotros, sí, yo soy cristiano, y de repente yo que soy bastante explosivo, estoy por ahí insultándole al quien medio dijo algo que no me agradaba? Y sí, esto lastima a la iglesia, esto lastima no solamente a la iglesia, lastima principalmente la posibilidad de que alguien pueda construir una relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la típica de, y cristiano te dice ser? Y ahí están los cristianitos que hablan, predican del amor, de la gracia, de la misericordia,
pero ni sabes, tuve una mamá, una tía, un tío, un primo, un vecino que se hacía llamar cristiano y cuando se le pedía un favor, insultaba, era enojón. Y yo no digo que tenemos que ser, vuelvo y repito, esa perfección de estándares que creamos como humanos. Me refiero al hecho de que si nosotros estamos diciendo que somos cristianos, ¿cuándo vamos a aplicar lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Y es difícil, es complicado, es doloroso. Pero ¿cuándo vamos a dar esos primeros pasos? No se trata de la perfección, se trata de cumplirlo con lo que tienes. ¿Tienes $1? Pues con ese dólar aplícalo. Y no digo demos plata a la iglesia. Cambiemos de ejemplo. ¿Sabes pintar? Bueno, con esa habilidad para pintar que estás haciendo para alcanzar a otros, para cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes escribir libros? ¿Qué estás haciendo para, con esa habilidad, llegar a otros? ¿Sabes hablar? ¿Sabes de oratoria? ¿Sabes liderar? ¿Sabes escuchar? ¿Sabes aconsejar? ¿Sabes administrar? Con eso que tienes, ¿cómo estás cumpliendo el propósito de Dios? Porque no se trata de simple y llanamente decir, bueno, es que siento el llamado y voy a dejar las cosas por servir a tiempo completo, sino con lo poco que tienes, aún imperfecto. Me gustan las matemáticas, no soy muy bueno, pero ahí le vamos dando. Bueno, con eso que tienes, esa habilidad en la matemática o ese deseo de incursionar en las matemáticas, con esas falencias, pero con eso deberías estar haciendo algo. Porque Dios no está buscando esa creencia de santidad perfecta, sino de esa santidad apartada, dispuesta a hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, para alcanzar a otros que lo necesitan. Una vida sin obediencia es una negación práctica de la fe, aunque se diga lo correcto. Una vida sin obediencia es una negación práctica de la fe, aunque se diga lo correcto. No importa si tú realmente estás diciendo alabado sea el Señor, si a la final no estás obedeciendo, estás negando igual esa fe. Esto me lleva al siguiente punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El juicio final. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Fue la pregunta que se lanzó. Y lo vemos en el verso 31. Jesús cierra con una pregunta directa, poniendo en evidencia el verdadero valor de las acciones. Los que parecían estar más lejos del reino, es decir, los publicanos y las prostitutas, están entrando primero porque obedecen el mensaje que escuchan. ¿Quiénes serán los publicanos y las prostitutas de nuestra época? ¿Los homosexuales quizás? ¿Los drogadictos? ¿Los alcohólicos? ¿Los políticos a los que tanto estamos echando veneno en esta época de elecciones que estamos en Ecuador? ¿Quiénes serán los que entren primero en el reino de Dios? La parábola es una invitación a examinar si nuestra fe es de palabra o de vida. El reino se abre a quienes responden con hechos, no solo con promesas. Quiero compartir igual dos pasajes en este punto, Romanos 2:13, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Anótalo ahí. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero no es guardarla en un cajoncito o en nuestros libros de apuntes, es guardarla en nuestra memoria para que ésta pueda hacer ese proceso de reflexión, de análisis
y de poder cambiar nuestras vidas en lo que tiene que ser cambiada. La obediencia sincera es la señal de que el reino de Dios ha llegado al corazón. Y no solamente la obediencia, sino el cambio. Porque uno podría decir, no, es que yo sí soy obediente. Yo sí diezmo todos los días, todos los domingos. Llego a la iglesia y diezmo, puntualmente, sin lugar a dudas. Confundimos a veces lo que Dios nos quiere decir con las tradiciones. Porque cuando se hacen análisis sobre lo que significa el diezmo, nos damos cuenta que no solamente es el 10% al verlo en el Antiguo Testamento, sino más o menos el 23-25% se tenía que dar. Entonces, tampoco es que estamos muy cumplidores cuando se tratan de los diezmos. Así que la invitación es que no solamente podamos escuchar el mensaje, sino que podamos cambiar nuestras vidas. Para finalizar, quiero terminar con lo siguiente. Muchos dicen sí con sus labios, pero no obedecen con sus vidas. Otros, aunque al inicio resistieron, terminan caminando con Dios. Esta parábola no solo confronta nuestra conducta externa, sino también nuestra honestidad interna. Hoy, Dios sigue preguntando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y quiero darles dos preguntas como desafío final en esta mañana para que podamos reflexionar durante este tiempo hasta un siguiente encuentro. ¿Estás dispuesto a que tu segunda respuesta sea la correcta? ¿Te pareces al hijo que promete o al que finalmente obedece? ¿Quién escoges ser tú en esta mañana? Padre, gracias te doy por lo que nos permites conocer. Es difícil el poder obedecerte, el poder aplicar lo que aprendemos, el poder llevar a la acción las cosas que hemos escuchado durante este tiempo que hemos decidido creer en ti. Pero te pido que nos permitas ser como el segundo hijo que obedece. Que aunque parecería ser que el inicio es turbulento, que ese inicio tiene conflicto, que ese inicio tiene un tinte de rebeldía, a la final conseguimos obedecer tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras transgresiones, perdona todas esas acciones que hemos hecho y que han apartado a otros de tu camino. Porque nos hemos concentrado más en el legalismo, en la costumbre, en la tradición. Nos hemos concentrado más en que quizás sea el pastor el que mire nuestras buenas acciones, que sea el hermano que está al lado quien tenga este juicio correcto sobre nosotros, olvidándonos que tú eres el único que realmente ve intenciones, eres el único que realmente ve lo que está dentro de nuestros corazones y que juzga en base a eso, que nosotros y otros no podemos ver. Ayúdanos a cumplir con tu palabra. Tú dijiste que todo se resume en dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas que resumen todo lo que está en la ley, y aún así difíciles de cumplir. Así que te pido que nos concedas la gracia para poder aprender a ejecutar estas acciones. Amarte con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo. A ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.